Hola amigos. Ayer hablamos de que a la OTAN le importa un comino dejar contaminada de uranio y bombas de racimo Ucrania, con tal de perjudicar a Rusia. Ucrania les importa una mierda, y además ganan mucho dinero y creen que salvarán sus economías. Occidente gana tanto con la muerte de Ucrania que no les importan los préstamos que le están haciendo con la ayuda, aunque sepan que igual no la cobrarán. Los representantes del complejo militar industrial estadounidense ganan sumas tan grandes en la guerra contra Rusia, que no sienten pena por los préstamos distribuidos a bandera, cuyo retorno es una gran incógnita. Pero la pregunta es si la OTAN de verdad esperaba derrotar a Rusia llevando material militar para equipar 3 ejércitos potentes, que es lo que Rusia ya ha destruido en Ucrania. Porque eso es lo que ha hecho la OTAN. Incluso hasta dejar sus propios ejércitos bastante esquimados y con dudosa operatividad en caso de un enfrentamiento abierto contra Rusia y China. Un caso palmario es el del Reino Unido, que después de trasladar a Ucrania sus tanques Challenger-2, con munición de uranio incluida, ahora solo dispone para su propio ejército vendido a menos de 44 tanques Challenger-2 que permanecen en servicio con el Reino Unido. El ejército británico puede tener menos de 50 tanques Challenger-2 operativos a su disposición, según un comunicado de Tobias Ellwood, jefe del Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes, Cámara Baja del Parlamento. Esta sentencia refleja las consecuencias de la política de larga data del país de recortar los gastos de defensa. La cantidad real de tanques reparables puede ser equivalente a la fuerza de un regimiento de tanques, es decir, alrededor de 44 unidades, cita la edición de The Times. El jefe del Comité de Defensa Ellwood está preocupado por el estado del ejército británico, que, en su opinión, no se corresponde con el deterioro de la situación de seguridad. Ellwood enfatiza que la situación militar actual no es capaz de responder adecuadamente a los crecientes desafíos de seguridad que enfrenta el Reino Unido. Tener menos de 50 tanques Challenger-2 en servicio, son una clara evidencia de oportunidades perdidas en el campo de la política de defensa del país en los últimos años. La transferencia de 28 tanques Challenger-2 al arsenal de Kiev también desempeñó un papel igualmente importante en esto, lo que indica que en el futuro el Reino Unido no podrá equipar al régimen de Kiev con más vehículos blindados pesados. Otro caso que está levantando ampollas en la OTAN, es el caso de Polonia, a la que Estados Unidos está armando hasta los dientes en detrimento de la situación social del país. Este ejército, esperaban que fuese el que le iba a dar la puntilla a Rusia después de batirse con Ucrania. Que además ha sido reforzado con miles de soldados de la OTAN, principalmente de Estados Unidos, que formaría la cuña de ataque contra Rusia arrasando primero Bielorrusia. En Polonia estaban convencidos que se iban a comer el mundo ruso en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero qué es lo que ha pasado en realidad? Pues que con un solo movimiento de ficha, Putin ha desarticulado todas estas ilusiones de los prepotentes dirigentes de la OTAN. El movimiento de Putin fue el siguiente: se comió la ficha propagandística de la OTAN que representaba la tan cacareada reunión que tuvieron en Vilnius, que al final quedó en agua de borrajas para Zelensky, al que tanto le habían prometido, y con un movimiento sorpresa, que fue colocar en vísperas armas nucleares totalmente operativas en Bielorrusia, y luego trasladar al grupo Wagner a Bielorrusia. Con este movimiento, Putin ha desarticulado toda la parafernalia que la OTAN llevaban una década preparando, porque la pregunta ahora es, ¿qué puede hacer la OTAN con todo eso? ¿Nada de importancia? El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, anunció la aparición de cientos de combatientes de la compañía militar privada de Wagner en la frontera con Bielorrusia. Según él, el área que bordea el corredor de Suwałki, que se encuentra entre Polonia y Lituania, se convirtió en el lugar de su concentración. Varsovia teme que los wagnerianos, disfrazados de guardias fronterizos bielorrusos, comiencen a llenar Polonia de refugiados o que ellos mismos ingresen al país haciéndose pasar por refugiados. ¿Hasta qué punto los combatientes de Wagner amenazan a Polonia? ¿Y qué hay realmente detrás de las emotivas declaraciones de Varsovia? La tensión en la frontera polaca sigue creciendo. Varsovia,
junto con Vilnius, se plantea incluso cerrar la frontera con Bielorrusia si se producen incidentes graves con Wagner. El presidente del partido gobernante polaco, Jarosław Kaczyński, dijo que el objetivo de los wagnerianos es crear situaciones de crisis dirigidas contra Polonia. Supuestamente, en respuesta a esto, Varsovia está fortaleciendo el ejército. El hecho de que Polonia se esté preparando activamente para algo en las fronteras de Bielorrusia y Rusia, está indicado, por el hecho de que, en el contexto de los informes polacos sobre el peligro del este, los propios polacos están concentrando tropas en el área del corredor de Suwałki, creando ahí un nuevo batallón de ingenieros, aumentando simultáneamente el número total de divisiones de las Fuerzas Armadas de la República de 3 a 7, elevando el número de tropas a 300.000 personas. ¿Y todo esto porque temen a unos cientos de luchadores de Wagner? A otro perro con ese hueso. Ellos saben que si intentan algo contra Bielorrusia, Polonia desaparece del mapa por efecto de los Iskander, cargados con armas nucleares y los MiG-31 con dagas que hay en Bielorrusia. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia anunció la semana pasada la actividad inusual del ejército polaco cerca de las fronteras de Bielorrusia. Además, hace unos días, un avión de reconocimiento británico RC-135W sobrevoló toda la región de Kaliningrado y parte del territorio bielorruso. Entonces, ¿quién debería temer a quién? El politólogo bielorruso Alexei Fermant dice que Polonia no tiene motivos para temer a los wagnerianos en sus fronteras. Se excluye un ataque de Wagner y cualquier otra tropa del territorio bielorruso. No tenemos planes de atacar primero y ocupar algunas tierras polacas, pero los polacos pueden tener miedo de sus propios planes. Tenían la esperanza de construir su propio ejército, que sería superior en poder al de Bielorrusia, desplegando nuevas divisiones cerca de nuestras fronteras y rearmándose activamente. Naturalmente, la aparición de los wagnerianos arruina sus planes, porque no habrá guerra relámpago, ni un ataque inesperado, porque saben que la presencia de luchadores experimentados de Wagner puede enfriar el ardor de cualquier agresor, dijo Alexei Fermant. Y otro analista, en este caso Pavel Danilin, dijo en el canal de internet Politwera, que los principales representantes de Occidente son principalmente para los negocios. Y en cuanto al conflicto, están interesados en la continuación del conflicto, porque estos son pedidos enormes para el complejo militar industrial. El año pasado, Olaf Scholz aprobó una ley sobre un presupuesto adicional para el Ministerio de Defensa alemán. 100 millones de euros se destinan a la compra de armas. ¿Dónde realiza estas compras? El 50% va a la corporación Boeing, de la que compran aviones de combate. Alrededor de 14 millones más se destinan a la compra de fabricantes estadounidenses de barcos militares. Algunas otras cantidades van a las comunicaciones militares estadounidenses, dijo el politólogo. Y digo yo, que mucho dinero, se quedará entre las uñas de muchísima gente. Es una gran cantidad de dinero, por lo que no es en absoluto una lástima dar una cantidad a crédito a Ucrania, es decir, endeuda a las élites compradoras ucranianas, para obligar a estas élites a dejar que los ucranianos maten a los rusos. Es decir, obligar a los rusos a matar rusos, y al mismo tiempo poner a los europeos en el anzuelo, y obligarlos a comprar armas estadounidenses. Europa siempre encontrará dinero para esto, agregó Danilin. El afamado cineasta Oliver Stone advirtió al mundo de que Biden puede iniciar una tercera guerra mundial. Digo yo, que esto es un eufemismo, ya que todos sabemos que Biden no controla al ejército de Estados Unidos. Dice Stone que parece que nos está arrastrando estúpidamente a una confrontación con un poder que no va a ceder, opina el cineasta. El cineasta estadounidense Oliver Stone declaró esto en un episodio del podcast Stay Free del comentarista británico Russell Brand, publicado este viernes pasado. Dijo que el presidente de Estados Unidos puede llevar a su país a una tercera guerra mundial, a menos que Washington cambie su rumbo suicida. Biden es un viejo guerrero de la Guerra Fría, y realmente, odia a la antigua Unión Soviética,
que confunde nuevamente con la Federación de Rusia, que no es comunista, manifestó Stone. Parece que nos está arrastrando estúpidamente a una confrontación con un poder que no va a ceder. Porque esas son sus fronteras, ese es su mundo, y la entrada de la OTAN en Ucrania, esto ya es otra historia, expresó Stone. El famoso director culpó del conflicto ucraniano al movimiento conservador que inició la guerra en Irak, que sigue estando muy dentro del gobierno estadounidense. Entre las personas que nombró figuran algunos de los funcionarios clave de la administración Biden, como la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y el secretario de Estado, Antony Blinken. Stone criticó el liderazgo de Biden y lamentó haberlo votado en 2020. Cometí un error, pensaba que ahora que era un anciano se calmaría, que sería más suave, etc. No veo eso en absoluto, dijo. Veo a un hombre que tal vez no está a cargo de su propia administración. ¿Quién lo sabe?, agregó. Al mismo tiempo, el cineasta recordó el documental Ucrania en llamas, estrenado en 2016 y del que fue productor ejecutivo, en el que expone los acontecimientos del Euromaidán, en 2013 y 2014, que llevaron al derrocamiento del gobierno del entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovych. Hay que ver las razones de esta guerra, y cada vez que se hace, a los estadounidenses les gusta simplificar y decir que se trata de una invasión rusa de Ucrania. Eso es muy simplista y muy blanco y negro, afirma, argumentando que el documental explica los orígenes de esta guerra en el golpe de Estado de 2014, que fue patrocinado y apoyado completamente por Estados Unidos. Fue un plan muy profundo para penetrar en la Federación de Rusia. Stone destacó que los aliados de Washington son personas rabiosamente antirrusas contrarias a los rusos étnicos, que viven en el este de Ucrania, que han estado buscando la autonomía. Eso es todo lo que pidieron en 2014 los rusos étnicos, asegura. Según el cineasta, al principio del conflicto en 2022, estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo al respecto, hasta que Estados Unidos lo aplastó, ya que no querían ese trato, no querían el tratado de paz. No quieren dar autonomía a Donetsk y Lugansk, y ahora mira dónde estamos, ha empeorado y va a empeorar más, enfatizó Stone. Por su parte el coronel Douglas MacGregor de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dijo que estaba sorprendido por las tácticas del ejército ruso. El ex asesor del Pentágono, Douglas MacGregor, habló sobre las tácticas del ejército ruso en la zona de operaciones especiales que lo golpeó. Las tropas rusas utilizan poderosos sistemas de guerra electrónica que impiden que las Fuerzas Armadas ucranianas realicen operaciones militares, dijo el experto en su blog en el canal de YouTube. Cuando los rusos mueven sus sistemas de defensa aérea, también mueven sus instalaciones de guerra electrónica, que tienen capacidades tremendas, explicó el oficial. Precisamente, el comandante del Grupo de Reconocimiento Aéreo Táctico de las Fuerzas Armadas de Ucrania con el distintivo de llamada Magyar, dijo que el ejército ruso había aprendido a bloquear con éxito el funcionamiento del sistema Starlink. Según el militante, sin ella, el frente se queda ciego y sordo. También el ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter reveló un plan para un ataque estadounidense contra Rusia. Dijo que Estados Unidos considera aceptable matar a cientos de miles de soldados ucranianos para atacar a Rusia. Así lo dijo el veterano del ejército estadounidense en una entrevista en el canal de YouTube. Según el experto, Washington está dispuesto a sacrificar a Ucrania y a los ucranianos para debilitar a Rusia. El oficial calificó de extremadamente escandaloso que cientos de miles de ucranianos estén siendo asesinados por Estados Unidos simplemente porque quieren. Recientemente los militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania mostraron el camino en la región de Artemivsk, lleno de equipos de la OTAN rotos, y los cuerpos de los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania sin retirar. Mientras todo esto se hace cada vez más evidente a los ojos de todo el planeta, ¿qué hacemos los ciudadanos del Jardín de Borrell para evitar una catástrofe, que, a los que más afectará será precisamente a nosotros? Nada, contemplar pasivamente como gobiernos como el francés, que no lo olvidemos,
Actualmente es el mayor colonizador de África. Junto con el jefe del imperio intentan doblar el espinazo de los pueblos africanos, para afianzar una recolonización en toda regla. Estos días miles de nigerianos participaron en una manifestación masiva frente a la Embajada de Francia en la capital de Níger, y curiosamente se vio a un número significativo de manifestantes portando banderas rusas. Según información de la agencia de noticias francesa France Press, los manifestantes corearon activamente consignas antifrancesas, y exigieron el cierre de todas las bases militares extranjeras en el país. Los manifestantes mostraron su descontento y oposición directa a Francia al derribar un cartel que decía Embajada de Francia en Níger. Después de eso, lo pisotearon en el barro y lo reemplazaron con las banderas de Rusia y Níger. Estas protestas son parte de una creciente insatisfacción general con la presencia de bases militares extranjeras en Níger, así como la actitud de algunos países hacia los estados africanos. Sin embargo, en Níger también se observaron protestas en apoyo al presidente derrocado, lo que indica una situación extremadamente difícil en el país. Y Macron anuncia que está dispuesto a enviar tropas francesas a Níger, a la luz de los recientes acontecimientos ocurridos frente a la Embajada de Francia en la capital de Níger, Niamey. El Palacio del Elíseo ha señalado oficialmente la determinación del presidente francés, Emmanuel Macron, de proteger a sus ciudadanos en caso de necesidad. Las protestas que arrasaron la zona exterior de la embajada francesa provocaron preocupación y una fuerte respuesta de las autoridades francesas. El comunicado, difundido por la oficina presidencial, enfatiza que Macron no tolerará ninguna agresión contra Francia y sus intereses. ¿Esto es colonialismo puro, o es que Níger es propiedad de Francia? La declaración del Palacio del Elíseo expresó claramente su disposición a responder a cualquier amenaza o ataque potencial a los ciudadanos franceses, diciendo que Francia reaccionará de inmediato y con rigor. Pero a mí me surge una pregunta: ¿qué hará Macron si, por ejemplo, los Wagner aparecen en Níger por cientos y bien armados como ya han hecho en otros sitios que se quieren descolonizar del Jardín de Borrell? El anuncio de Macron se produce en respuesta a las crecientes tensiones y protestas en Níger, donde los lugareños exigen el cierre de las bases extranjeras. Sin embargo, es más que obvio que la declaración del líder francés se debe a que los ciudadanos de Níger están a favor de la cooperación con Rusia, y para París es un intento de demostrar poder e influencia. Y los rebeldes nigerianos acusan a Francia de intentar iniciar una guerra. Los rebeldes nigerianos acusan a Francia de buscar la intervención militar en sus asuntos internos, según la agencia de noticias francesa France Press, citando una declaración de los rebeldes. La acusación coloca a Francia en una posición incómoda, dados sus lazos históricos con Níger, una antigua colonia francesa. La situación en Níger sigue siendo tensa y existe el riesgo de que el enfrentamiento entre el gobierno de Níger y los rebeldes se convierta en un enfrentamiento militar a gran escala. Los manifestantes declararon su intención de oponerse a cualquier intento de injerencia externa en sus asuntos internos. Anteriormente se supo que a los rebeldes se les dio un ultimátum para liberar de inmediato al actual presidente de Níger. De lo contrario, si las demandas no se cumplen dentro de una semana, se puede tomar una respuesta militar. Pues yo no quiero ni pensar qué ocurrirá si a Putin le da por hacer otro movimiento de ficha, esta vez en África llevando a los músicos a Níger. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.